La verdad salió a la luz. Era el heredero del mejor equipo del mundo, no un canterano más. El canterano, el que Rijkaard señaló con el dedo y dijo: «Este chico va a jugar aquí». Compartió vestuario con Messi, con Xavi, con Iniesta, cuando todavía ninguno de los tres tenía una cana. Tenía 20 años y el universo del fútbol europeo ya escribía su nombre en el mismo renglón que los más grandes. Entonces tomó una decisión y se marchó. No lo echaron. No hubo ningún escándalo que lo destruyera en una noche. No hubo una lesión que le partiera la carrera en dos. Simplemente se fue. Justo cuando estaba a unos encuentros de volverse titular indiscutible en el mejor club del planeta. Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue lo que vino después. 5 clubes, 6 años y ninguna puerta grande volviéndose a abrir. Lo más grave fue ver a sus compañeros de la Masía levantar Champions, levantar mundiales, construir dinastías, mientras él pasaba de préstamo en préstamo, buscando el fútbol que alguna vez pareció inevitable. Lo más grave fue el silencio, porque el fútbol no te avisa cuando deja de esperarte. Hay una historia que casi nadie te contó completa. No la del talento, esa ya la conoces. La del carácter, la de las decisiones, la del entorno que empujaba en una dirección cuando él necesitaba ir en otra. La de las noches en Europa que empezaron a cobrarle más de lo que parecía. La de los entrenadores que dejaron de convocarlo sin dar explicaciones públicas. La del momento exacto. Hay un momento exacto en que Giovanni dos Santos dejó de ser una promesa y se convirtió en una historia de lo que pudo haber sido. Y ese momento nunca lo vio llegar. En los próximos 70 minutos vas a conocer 4 cosas que casi nadie te explica completas. Primera, el verdadero motivo por el que Guardiola dejó de contar con él. No la versión. Segunda, la oferta real que hubo sobre la mesa y que pudo haberlo relanzado en Europa. ¿Y por qué no se concretó? Tercera, la historia detrás de su reputación nocturna en el continente, lo que se comentaba en los vestuarios, y cómo eso terminó afectando algo mucho más importante que su imagen. Y la cuarta, el momento exacto donde todo se quebró, no dentro de la cancha, fuera de ella. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Y entonces la última línea, lenta, casi susurrada. Cuando tenía 17 años, los que lo conocían decían todos lo mismo. Todavía no es su momento. Lo repitieron cuando tenía 22, lo justificaron cuando tenía 27 y cuando cumplió 30 ya no lo dijeron más. Su nombre era Giovanni dos Santos y lo que ocurrió entre el vestuario del Barcelona y su salida definitiva de Europa nunca se contó completo, hasta hoy. Si esta historia te está enganchando, suscríbete a Detrás de la Fama. Aquí contamos las historias que el fútbol no te quiere contar completas. Para entender lo que pasó, tienes que entender de dónde venía. No venía de la nada. No fue un descubrimiento accidental. No fue el niño humilde que salió del barrio con una pelota desinflada y llegó a Europa por puro milagro. Esa historia es más cómoda. Esta no lo es. Giovanni dos Santos llegó al Barcelona con todo ya construido a su favor. Talento, apellido, un padre que sabía exactamente cómo mover las piezas, y aún así, todo salió mal. Eso es lo que hace incómoda esta historia. Su padre se llamaba Cicinho dos Santos, brasileño, futbolista. Nunca llegó lejos en su carrera, pero comprendió algo que muchos padres no comprenden, que su oportunidad no era él, era su hijo. Cicinho llevó a su familia a Monterrey cuando Giovanni todavía era un niño, no por casualidad, por estrategia. Quería que sus hijos jugaran fútbol en un país donde ese deporte abría puertas que en Brasil ya estaban cerradas para él, y funcionó. Giovanni creció en las fuerzas básicas de Monterrey, y a los 14 años, alguien del Barcelona lo detectó. A los 14 años, hay que detenerse aquí un instante porque es fácil leer eso y no dimensionarlo. El FC Barcelona no recluta a cualquiera. La Masía no es una academia de fútbol. Es el laboratorio más exigente del deporte mundial, el lugar donde llegaban los mejores talentos de Europa, de Sudamérica, del mundo entero. Y la mayoría nunca alcanzaba el primer equipo. La mayoría se marchaba a casa con una experiencia y sin una carrera. Giovanni entró a ese sistema a los 14 años y no solo sobrevivió, destacó.
La Masía de esa época no era la academia que conocemos hoy, era otra cosa. Era Messi aprendiendo a dominar su cuerpo tras los tratamientos hormonales. Era Xavi enseñando a los más jóvenes que el fútbol se piensa antes de tocarse. Era Iniesta siendo el jugador más sereno del lugar, en un ambiente donde todos querían demostrar algo. Y en medio de todo eso estaba Giovanni, moreno, mexicano, con un nombre difícil de pronunciar para los europeos y con una calidad técnica que hacía voltear a los entrenadores cuando lo veían entrenar. No era el más rápido, no era el más fuerte, pero tenía algo que en el fútbol moderno cada vez escasea más: magia, la capacidad de hacer algo en una fracción de segundo que nadie en la cancha anticipaba. Eso no se enseña en la Masía, eso se lleva dentro, y Giovanni lo llevaba. Mundial Sub-17, Perú 2005. Pero si hay un momento que define esta historia, que marca el antes y el después, que construye el peso que Giovanni iba a cargar el resto de su vida, es el verano de 2005, Perú. Mundial Sub-17. México llegó con una generación que parecía irrepetible. Vela, Barrera, Dos Santos. Y en medio de ese torneo, en partidos que todavía se pueden ver y que todavía duelen de lo buenos que eran, Giovanni Dos Santos se convirtió en el mejor jugador juvenil del mundo. No el mejor de México, del mundo. 4 goles, 3 asistencias, el Balón de Oro del torneo y una final ante Brasil donde México triunfó y donde Giovanni fue el jugador más desequilibrante del partido. Tenía 16 años. Y aquí empieza el problema, porque ese torneo no fue solo un logro, fue una condena. A partir de ese momento, cada partido de Giovanni Dos Santos iba a ser comparado con esa versión, con el chico de 16 años que era imparable, que hacía cosas que no se podían defender, que parecía destinado a ser el mejor del mundo. Cada partido que no alcanzaba ese nivel se transformaba en una decepción, y en el fútbol las decepciones se acumulan más rápido que los elogios. El regreso a Barcelona, la expectativa. Cuando Giovanni regresó a la Masía después del Mundial Sub-17, ya no era el mismo jugador que había llegado a los 14. Era una promesa con nombre, con portadas, con entrevistas, con el peso de un país entero aguardando algo de él. Y el Barcelona sabía lo que tenía, porque en esa misma época, en ese mismo vestuario del equipo juvenil, había un chico argentino que también hacía cosas que no se podían defender. Ese chico se llamaba Lionel Messi. Y aquí está el primer contraste que nadie te cuenta completo. Messi y Giovanni eran compañeros de equipo, de generación, de academia. Los dos tenían un talento extraordinario. Los dos venían de familias que sacrificaron todo por el fútbol. Los dos querían lo mismo. Pero uno de los dos tenía algo que el otro no tenía. Y no era el talento, era la obsesión, el padre Cicinho. Hay algo sobre la historia de Giovanni que casi nadie analiza con honestidad. Su padre, Cicinho Dos Santos, fue determinante para que Giovanni llegara donde llegó. Eso es innegable. Pero también fue determinante en algunas de las decisiones que marcaron su declive. Un padre que nunca llegó a donde quiso llegar como futbolista. Un padre que depositó sus sueños en sus hijos. Un padre que gestionaba las negociaciones, que hablaba con los clubes, que opinaba sobre los contratos. En Europa eso tiene un nombre que no suena bien en los vestuarios. Y los entrenadores lo notaban. No lo decían en público, pero lo notaban. Hay una diferencia entre un jugador que toma sus propias decisiones y un jugador cuyas decisiones las toma otro. Esa diferencia, con el tiempo, se vuelve todo. Entonces aquí es donde estamos al final de esta primera parte. Giovanni Dos Santos tiene 16 años. Es el mejor jugador juvenil del mundo. Entrena en la Masía del mejor club del planeta. El fútbol europeo está a sus pies y todos dicen lo mismo. Todavía no es su momento. Esperen a que madure. Cuando llegue el momento va a ser imparable. Todos esperaban ese momento. Su país, su club, los aficionados que lo vieron en Perú, los scouts que lo ficharon a los 14. Todos esperaban. El problema es que esperar tiene un límite y nadie le dijo a Giovanni cuándo se acababa el tiempo. Lo que vino después fue la gloria, breve, brillante y más cruel de lo que cualquiera esperaba. La gloria que parecía infinita. Hay una cosa que el fútbol hace muy bien.
te deja ver el techo. No siempre te deja tocarlo, pero te lo pone frente a los ojos el tiempo suficiente para que sepas exactamente lo que pierdes cuando se aleja. Para Giovanni Dos Santos ese techo tuvo una fecha, tuvo un estadio, tuvo un entrenador y tuvo un instante tan breve que si parpadeas lo pierdes. El debut con el primer equipo, temporada 2006-2007. Frank Rijkaard sigue en el banquillo del Barcelona. El equipo está en transición. Ronaldinho empieza a perder el paso y el club mira hacia adentro buscando la próxima generación. Giovanni tiene 17 años y Rijkaard lo llama al primer equipo. No de visita, no de entrenamiento. A quedarse. Eso no pasa con cualquiera. Eso no pasa casi nunca. En la Masía entran cientos de jugadores cada década. Los que alcanzan el primer equipo se cuentan con los dedos de una mano. Giovanni fue uno de ellos. Y cuando debutó con el primer equipo del FC Barcelona, México se paralizó porque nadie de ese país había llegado hasta ahí. Nadie. Pero el debut no fue lo más relevante de esa época. Lo más relevante fue lo que vino después. Lo que llegó cuando Rijkaard se marchó y apareció el hombre que iba a redefinir el fútbol moderno. Pep Guardiola, revelación número 1. El verdadero motivo por el que Guardiola dejó de confiar en él. Esta es la primera revelación que te prometí al inicio, y antes de dártela, necesito que entiendas algo sobre Guardiola, porque Guardiola no era solo un entrenador táctico. Guardiola era un sistema de valores. Para él, el fútbol era una disciplina casi filosófica. No solo correr, presionar, posicionarse, sino comprometerse de una manera que no dejaba espacio para nada más. Cuando Guardiola llegó al Barcelona en 2008, lo primero que hizo no fue cambiar la táctica. Lo primero que hizo fue limpiar el vestuario. Ronaldinho se fue, Deco se fue, Samuel Eto'o casi se va. Guardiola no toleraba lo que él llamaba jugadores de dos velocidades. Los que se encendían en los partidos pero se apagaban en los entrenamientos. Los que rendían cuando querían, pero no cuando el equipo lo necesitaba. Y Giovanni Dos Santos, en ese diagnóstico de Guardiola, cayó del lado equivocado. No hubo una conversación pública, no hubo una declaración a la prensa, no hubo un conflicto dramático que saliera en los periódicos. Simplemente Guardiola dejó de contar con él. Los minutos se fueron reduciendo, los partidos importantes sin Giovanni, las convocatorias cada vez más esporádicas. Y en los corrillos del fútbol europeo, los que conocían el vestuario por dentro decían siempre lo mismo. Que Guardiola veía en Giovanni a un jugador que no daba el 100% en los entrenamientos cuando no se sentía observado. Que existía una brecha entre el jugador que aparecía los días de partido y el jugador que aparecía de lunes a viernes. Y para Guardiola esa brecha era imperdonable. No importaba el talento, no importaba el potencial, no importaba lo que había hecho en el sub-17. Si no estabas dispuesto a entrenarte con la misma intensidad con la que jugabas, no tenías lugar en su equipo. Así de simple, así de brutal. Ahora hay algo más en esta historia que casi nadie menciona, el entorno. Cuando Guardiola tomaba decisiones sobre sus jugadores, también observaba lo que rodeaba a esos jugadores. Y lo que rodeaba a Giovanni Dos Santos en esa época era su padre gestionando todo. Las negociaciones del contrato, las conversaciones con el club, las decisiones sobre el futuro. En el fútbol europeo de alto nivel, eso genera una señal de alarma. No porque el padre sea necesariamente un problema, sino porque indica algo sobre el jugador, que todavía no ha tomado las riendas de su propia carrera, que alguien más está decidiendo por él. Y un jugador que no decide por sí mismo es un jugador que tampoco va a decidir en la cancha cuando el partido lo exija. Guardiola lo notó, y a partir de ese momento, Giovanni dejó de ser parte de sus planes. El Tottenham, la salida que parecía un salto. Giovanni tiene 19 años y el Barcelona decide venderlo al Tottenham Hotspur. En ese momento, la narrativa pública lo presentó como un paso adelante. Un jugador joven que va a un club de la Premier League a ganar minutos, a crecer, a consolidarse. Eso fue lo que dijeron. Pero hay algo que casi nadie analizó en su momento. El Tottenham de 2008 no era el Tottenham de hoy.
Era un club de media tabla en la Premier League, sin Champions, sin proyecto claro, sin estructura para desarrollar jóvenes talentos. El Barcelona no lo vendió para que creciera. El Barcelona lo vendió porque Guardiola ya había decidido que no lo quería. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una es una oportunidad, la otra es una puerta cerrándose. Y Giovanni o su entorno eligieron leerlo como oportunidad. Revelación número 2. La oferta que rechazó. Esta es la segunda revelación. Antes de que se cerrara el traspaso al Tottenham, hubo otra opción encima de la mesa. No diré que fue una oferta firmada porque no lo fue, pero sí hubo conversaciones serias con un club que en ese momento tenía un proyecto mucho más sólido para jugadores jóvenes. Un club donde Giovanni hubiera contado con una estructura de desarrollo real. Un entrenador que trabajaba con perfiles similares al suyo y una liga donde el ritmo de juego se adaptaba mejor a sus características técnicas. Esa alternativa se descartó. ¿Por qué exactamente? Es algo que nadie explicó en público, pero los que conocían la negociación por dentro apuntaban siempre en la misma dirección. Las condiciones económicas del Tottenham eran más ventajosas, el salario era más elevado y el entorno de Giovanni priorizó eso, no el proyecto deportivo, no el desarrollo a largo plazo, el dinero inmediato. Y esa decisión, tomada en una sala de reuniones en 2008, marcó el resto de su carrera europea. En la Premier League, Giovanni tuvo destellos, momentos donde la calidad afloraba y te recordaba por qué todos habían hablado tanto de él. Pero los momentos eran eso, momentos. No constancia, no regularidad, no el tipo de rendimiento que te convierte en indiscutible en un club de élite europeo. Las lesiones llegaron, los préstamos llegaron. Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander. Cada uno de esos préstamos era un escalón más lejos del fútbol grande. Los Juegos Olímpicos, Londres 2012. Hay que ser justos con Giovanni dos Santos porque en medio de todo lo que estaba viviendo en Europa, hubo un momento donde volvió a ser el mejor. Londres 2012, Juegos Olímpicos, selección mexicana sub-23. México llegó a esa competición sin que nadie lo tomara en serio. Y Giovanni llegó cargando todo lo que había atravesado en Europa. Los préstamos, las suplencias, los años difíciles. Y en esos Juegos Olímpicos, Giovanni dos Santos fue decisivo. México ganó el oro. Venció a Brasil en la final 3-2 en Wembley. Y Giovanni fue uno de los jugadores más importantes del torneo. Ese día, por un instante, todo lo que había pasado en Europa pareció irrelevante. Ese día volvió a ser el chico del sub-17, el que hacía cosas que nadie más podía hacer, el que justificaba cada elogio que le habían dado desde los 16 años. Pero los Juegos Olímpicos terminaron. Giovanni tuvo que regresar a su realidad europea, al Tottenham, que no lo quería como titular, a los préstamos que seguían llegando, a la pregunta que todos se hacían y que nadie se atrevía a decirle directamente. ¿Cuándo vas a consolidarte de una vez? El Villarreal y el Mallorca, los últimos destellos en Europa. Los años siguientes en Europa fueron una historia de Casi. Casi se consolidó en el Villarreal. Casi encontró su mejor versión en el Mallorca. Hubo goles importantes, hubo partidos donde era imposible no verlo y pensar: este chico todavía tiene nivel para competir en los mejores equipos del mundo. Pero después venía el siguiente partido y la consistencia nunca aparecía. Los entrenadores lo ponían de titular, lo sacaban al descanso, lo ponían de suplente la semana siguiente, lo cedían. Y cada vez que salía de un club, el siguiente que lo recibía era un peldaño más abajo. Ese es el patrón que destruye carreras en silencio. No una caída dramática, no un escándalo, una bajada de escalones, uno por uno, tan gradual que cuando te das cuenta de dónde estás, ya es demasiado tarde para subir. Si llevas rato con nosotros y esta historia te está llegando, este es el momento perfecto para suscribirte a Detrás de la Fama. Cada semana contamos historias como esta, las que el mundo del deporte prefiere no contar completas. El cierre del segundo acto. Entonces, al final del segundo acto, aquí es donde estamos. Giovanni dos Santos pasó por el mejor equipo del mundo,
Jugó bajo las órdenes del mejor entrenador de su generación. Ganó un oro olímpico, tuvo destellos en la Premier League y en la Liga. Y aún así, a los 25 años, nadie en Europa lo reclamaba como titular indiscutible. Ningún club grande lo quería, ningún entrenador de élite lo buscaba. Y en los vestuarios europeos su nombre empezaba a ir acompañado de una palabra que en el fútbol es casi una sentencia: irregular. Ese fue el epitafio de su carrera europea. No fracasado, no malo, irregular. Que es mucho peor, porque el fútbol perdona el fracaso. Lo que no perdona es el talento que no se entrega completo. Todavía no es su momento. No lo dijeron cuando tenía 17. Lo repitieron cuando tenía 22. Pero en Europa la paciencia tiene fecha de vencimiento, y la de Giovanni Dos Santos estaba a punto de expirar, la caída. Hay una conversación que se tiene en todos los vestuarios del mundo. No en público, no en las ruedas de prensa, no en las entrevistas donde los jugadores sonríen y hablan de trabajo en equipo. Una conversación que ocurre en voz baja entre jugadores, entre cuerpos técnicos, entre directivos que se conocen desde hace años. Y en esa conversación, a mediados de los años 2010, el nombre de Giovanni Dos Santos empezó a sonar de una manera que ya no era la de antes. Ya no era el nombre del talento que iba a explotar. Era el nombre del jugador del que había que tener cuidado. Revelación número 3. La fama nocturna en Europa y lo que realmente costó. Esta es la tercera revelación que te prometí, y voy a ser directo porque no hay manera elegante de decir esto. En Europa, Giovanni Dos Santos se ganó una reputación. No por sus goles, no por sus asistencias, no por sus actuaciones en los grandes partidos. Se ganó una reputación por sus noches. Los futbolistas profesionales tienen vida fuera del campo. Eso es normal, eso es humano. El problema no es salir, el problema no es divertirse. El problema es cuando eso empieza a aparecer en los reportes de los preparadores físicos. En los números de sueño y recuperación, en los registros de llegadas tardías a los entrenamientos, en los análisis de rendimiento que muestran que hay algo que no encaja entre el talento que ves en los partidos y la preparación que observas durante la semana. Y en los clubes donde estuvo Giovanni durante esos años, los números no siempre cuadraban. Eso no es un rumor, es el tipo de información que circula entre los técnicos cuando evalúan si fichar a un jugador o no. Y esa reputación construida préstamo a préstamo fue cerrando puertas. No de golpe, gradualmente. Primero dejaron de llamarlo los clubes grandes. Luego los clubes medianos empezaron a pensárselo 2 veces. Luego los préstamos llegaron a lugares donde nadie te va a exigir que seas la mejor versión de ti mismo. Y eso, para un jugador con el talento de Giovanni, es la forma más silenciosa de destruir una carrera. Hay algo importante que decir aquí, porque esta historia no es solo de Giovanni. Es sobre lo que sucede cuando nadie te dice la verdad. Cuando eres una promesa desde los 16 años, hay gente a tu alrededor que te protege. El padre que gestiona tu imagen, los agentes que quieren mantener tu valor de mercado, los compañeros que no quieren el conflicto, los entrenadores que prefieren no confrontarte porque saben que te van a vender pronto. Y en ese ecosistema de personas que te rodean sin decirte lo que necesitas escuchar, los malos hábitos se consolidan. Lo que al principio es una noche ocasional se convierte en un patrón. Lo que al principio es llegar 10 minutos tarde al entrenamiento, se convierte en la norma que todos aceptan porque eres Giovanni Dos Santos, hasta que dejas de serlo. La pérdida del mercado europeo. Miremos los números. Entre 2008 y 2015, Giovanni Dos Santos jugó en Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing de Santander, Villarreal, Mallorca. 6 clubes en 7 años. Ninguno de los cuales lo quiso retener. Ninguno de los cuales apostó por él como pieza central de su proyecto. Los números de rendimiento en esos años cuentan una historia específica, destellos brillantes seguidos de largas sequías, partidos donde parecía el mejor jugador del campo, seguidos de semanas donde parecía que no estaba concentrado. Y en el fútbol europeo moderno eso no se perdona, porque el fútbol europeo moderno no busca magia ocasional.
Busca rendimiento constante. Busca jugadores que entreguen el máximo aunque no estén al 100%. Busca lo que Guardiola le había exigido años atrás y Giovanni no había podido o no había querido dar. A los 25 años el mercado europeo había tomado una decisión sobre Giovanni Dos Santos. No era suficientemente fiable. Y esa decisión, una vez tomada, es casi imposible de revertir. El contraste devastador. Detente un momento aquí. Perú, 2005, mejor jugador juvenil del mundo. Los mismos medios europeos que en 2015 ya no lo situaban entre los 100 mejores de su posición. 10 años antes lo comparaban con Ronaldinho. 10 años. En 10 años, Giovanni Dos Santos pasó de ser comparado con Ronaldinho a ser el ejemplo que los entrenadores usaban cuando querían hablar de talento desperdiciado. Eso no es una exageración. Eso es lo que decían. En voz baja, pero lo decían. Y mientras eso ocurría, Carlos Vela encontró su lugar en la Real Sociedad. Héctor Moreno se afianzó como central en Europa. Incluso jugadores de generaciones posteriores habían construido trayectorias más sólidas en el viejo continente. La comparación era incómoda y necesaria, porque Giovanni tenía más talento que muchos de ellos. El talento nunca fue el problema, y eso es lo más difícil de aceptar de esta historia. La MLS, la última oportunidad europea que no fue. La Galaxy hace una oferta por Giovanni Dos Santos, y aquí hay que entender el contexto. La MLS en 2015 no era lo que es hoy. Era una liga en expansión, pero todavía era percibida en Europa como el destino de los jugadores que ya habían terminado o de los que nunca terminaron de comenzar. Cuando Giovanni firmó con el LA Galaxy, los comentarios en los medios europeos fueron de dos tipos, los que decían que era una pena y los que decían que era lo que merecía. Ambos coincidían en algo, que marcharse a la MLS a los 25 años era cerrar la puerta de Europa definitivamente. No había vuelta atrás desde ahí, no para un jugador de su perfil, no a esa edad. Pero hay algo que casi nadie señaló en ese momento y que vale la pena decir ahora. En la MLS, Giovanni Dos Santos fue bueno. No bueno como promesa del mundo, no bueno como Ronaldinho, no la versión que todos aguardaban, pero bueno. Tuvo sus mejores registros de gol y asistencia, se convirtió en el mejor jugador de la liga en algunos periodos y lideró al LA Galaxy como nadie esperaba. Y eso, en lugar de reconfortarnos, hace la historia más difícil, porque confirma lo que siempre se sospechó. El talento siempre estuvo ahí. Lo que nunca estuvo al mismo nivel fue la disposición para entregarlo en el lugar y en el momento en que más importaba. El regreso a México. Club América. Giovanni Dos Santos regresa a México, firma con el Club América. El retorno se anuncia como un bombazo. El hijo pródigo que vuelve, la promesa que regresa para cumplir lo que el mundo esperaba. Los medios mexicanos lo reciben como un héroe. Los aficionados del América llenan las redes de expectativa. Y entonces arranca la temporada, y los partidos no alcanzan el nivel que todos imaginaban. No porque Giovanni sea un mal jugador, sino porque ya tiene 30 años. Y el cuerpo de 30 años no hace lo mismo que el cuerpo de 16. Y la exigencia en México, en un club tan grande como el América, no es menor que en Europa. Los silbidos llegaron, las críticas llegaron, los cuestionamientos sobre su compromiso llegaron. Las mismas preguntas que lo habían perseguido en Europa lo alcanzaron en su propio país. Y eso es más cruel que cualquier cosa que haya ocurrido antes. Porque en Europa eres el extranjero que no funcionó, en México eres el que falló en casa. Y eso no tiene consuelo. La selección nacional lo que nunca fue. Hay otro capítulo de esta historia que merece un instante aparte. La selección mexicana. Giovanni Dos Santos tuvo una larga carrera internacional, más de 100 partidos con la selección mayor. Pero hay una pregunta que siempre flotó sobre esa trayectoria. Con ese talento, con esa generación, con los mundiales de 2010, 2014 y 2018 como escenario. ¿Fue suficiente? En 2010, México llegó a octavos de final. En 2014, el famoso quinto partido que nunca llegó. En 2018, Giovanni ya era un jugador secundario. Nunca hubo un mundial
donde Giovanni dos Santos fuera determinante de la manera en que su talento hacía suponer que podría serlo. Hubo momentos, el gol contra Croacia en 2014, por ejemplo, un tanto que quedó grabado en la memoria del fútbol mexicano. Pero un gol no es una carrera, un momento no es una trayectoria. Y la selección mexicana, con toda esa generación de jugadores talentosos, nunca llegó a donde el talento indicaba que podía llegar. Esa es una conversación que México todavía no ha terminado de tener. El regreso que nunca fue a Europa. Hay una pregunta que vale la pena formular aquí. ¿Por qué no intentó volver a Europa después de los Juegos Olímpicos de 2012? Después de conquistar el oro, después de demostrar en Wembley que el nivel seguía ahí, ¿por qué no hubo ningún club europeo dispuesto a apostar de nuevo por él? La respuesta no es glamorosa. Los clubes europeos hacen sus deberes, hablan entre ellos, comparten información sobre los jugadores que pasan por sus manos. Y la información que circulaba sobre Giovanni en esa época no era la del jugador del oro olímpico, era la del jugador que Guardiola había descartado, la del jugador que el Tottenham había cedido 3 veces, la del jugador ante cuyo nombre los preparadores físicos levantaban una ceja. Los Juegos Olímpicos fueron un destello brillante, pero los clubes europeos no fichan destellos, fichan trayectorias, fichan consistencia. Fichan la certeza de que lo que ven un domingo lo verán también el miércoles siguiente. Y esa certeza con Giovanni nunca existió. Eso es lo que nadie dice cuando se habla del oro olímpico, que fue hermoso, que fue real, pero que no cambió nada. Porque el problema nunca fue el talento, era lo que rodeaba al talento. Y eso no se transforma en 3 semanas de torneo. El costo real de una decisión. Volvamos a 2008 un momento. Porque hay algo en esa decisión de irse al Tottenham que merece más atención de la que le hemos dado. Giovanni tenía 19 años, tenía el mundo por delante y tenía una elección que tomar. Quedarse en un Barcelona que ya no lo quería como titular, pero que le daba acceso al mejor entorno de entrenamiento del mundo. O marcharse a un club que le pagaba más y le prometía minutos. Eligió los minutos y el dinero, y esa elección, en el papel, parece razonable. Un jugador joven necesita jugar. Un jugador joven necesita sentir que lo necesitan. Un jugador joven no puede quedarse en el banquillo indefinidamente. Pero hay algo que esa lógica ignora. El entorno del Barcelona en 2008 era el más exigente del fútbol mundial. Entrenar cada día con Messi, con Xavi, con Iniesta, bajo las órdenes de Guardiola, con los estándares más elevados del deporte. Eso forma jugadores de una manera que ningún otro club puede replicar. Los que se quedaron, aunque no jugaran cada semana, absorbieron algo que los transformó. Los que se marcharon buscando minutos fáciles encontraron los minutos, pero perdieron la formación. Giovanni eligió los minutos, y con esa elección, sin saberlo, eligió el techo de su carrera, el cierre del tercer acto. Entonces, aquí estamos al final del tercer acto. Un jugador que tuvo el mundo a sus pies a los 16 años, que compartió vestuario con los mejores de su generación, que ganó un oro olímpico, que marcó goles que se recuerdan, y que a los 30 años era cuestionado en su propia liga. Eso no es una tragedia griega. No hay villanos claros, no hay ninguna conspiración que lo destruyó. Hay algo más difícil de aceptar que eso. Hay un jugador que tuvo todo lo necesario para ser grande, y que no fue suficientemente disciplinado, o suficientemente enfocado, o suficientemente honesto consigo mismo para lograrlo. Y hay un entorno que lo protegió cuando necesitaba que lo confrontaran. Y hay un fútbol que siguió girando mientras él buscaba el momento que siempre parecía estar justo a la vuelta de la esquina. Todavía no es su momento. Lo dijeron a los 17, lo repitieron a los 22, lo justificaron a los 27. Y cuando cumplió 30, en los vestuarios europeos ya nadie pronunciaba su nombre. Hay un momento en la carrera de todo deportista en que el mundo deja de esperar algo de él. No hay un anuncio, no hay una ceremonia, no hay nadie que te lo diga en voz alta. Solo hay un silencio que va creciendo, una semana sin que nadie pregunte por ti, un mes sin que tu nombre aparezca en las portadas,
Una temporada en que los debates del fútbol simplemente ya no incluyen tu nombre, y cuando te das cuenta de ese silencio, llevas años dentro de él. Revelación número 4. El momento exacto donde dejó de ser promesa. Esta es la cuarta y última revelación que te prometí al inicio. Y la respuesta no es un partido específico, no es una fecha en el calendario, no es una declaración de ningún entrenador. El momento exacto en que Giovanni Dos Santos dejó de ser una promesa fue la temporada 2012-2013. Tenía 23 años. Estaba en el Mallorca, cedido por el Tottenham, en una liga que no era la de los grandes, y en ese momento, en esa temporada específica, algo se definió, no de golpe, no en un partido, sino en la suma de semanas y meses donde el nivel de exigencia que los clubes grandes esperaban de él no apareció de manera constante. 23 años es la edad en que los jugadores de su perfil normalmente se consolidan o se pierden. Messi a los 23 ya era el mejor del mundo. Xavi a los 23 ya era titular indiscutible del Barcelona. Iniesta a los 23 ya había ganado su primera Champions. Giovanni a los 23 estaba cedido en el Mallorca esperando que el Tottenham decidiera si lo quería de vuelta. Ese es el momento. No dramático, no cinematográfico, solo la distancia entre lo que era posible y lo que estaba ocurriendo. Una distancia que a los 23 años ya era demasiado grande para cerrarse. El retiro. Giovanni Dos Santos se retira del fútbol profesional en 2022. No hay una rueda de prensa emotiva, no hay un estadio lleno despidiéndolo, no hay una gira de despedida. Hay un comunicado en redes sociales, algunas entrevistas donde habla de gratitud y de la siguiente etapa, y después el silencio que ya llevaba años siendo su compañero, 33 años. Una carrera que comenzó en la masía del mejor club del mundo y terminó en una liga que nunca fue el escenario que todos esperaban para él. Eso es lo que quedó. ¿Y qué hace ahora? Negocios, inversiones, apariciones ocasionales en medios mexicanos. Una vida privada que cuida más de lo que la expone. No hay escándalo, no hay drama, no hay nada que la prensa pueda usar para construir una historia fácil. Solo un hombre de 30 y tantos años que fue el mejor jugador juvenil del mundo y que hoy es una respuesta de trivia en los debates sobre quién desperdició más su talento. El legado lo que quedó. Pero antes de cerrar esta historia, hay que ser justos. Hablar solo de lo que no fue, sin hablar de lo que sí fue, sería una injusticia. Giovanni Dos Santos fue campeón mundial juvenil, fue medallista de oro olímpico, jugó en el Fuxo Barcelona, marcó goles en la Premier League, en la Liga, en la MLS, en la Liga MX. Representó a su selección más de 100 veces. Si quitamos el peso de las expectativas, si borramos la comparación con lo que pudo haber sido y observamos solo lo que fue, no es una carrera pequeña. Es una carrera que la mayoría de los jugadores que pasan por la masía nunca alcanzaron. El problema no es lo que hizo. El problema es la distancia entre lo que hizo y lo que todos sabíamos que podía haber hecho. Esa distancia es lo que duele. Esa distancia es lo que hace que su nombre siga apareciendo en las conversaciones sobre talento desperdiciado, no lo que fue, lo que pudo haber sido. La generación perdida. Y aquí hay una reflexión que va más allá de Giovanni, porque Giovanni no fue el único. Esa generación mexicana del Sub-17 de 2005 era la más talentosa que México había producido en décadas. Vela tuvo una carrera más sólida, pero tampoco llegó a donde su talento parecía llevarlo. Barrera nunca terminó de consolidarse. Y el fútbol mexicano, en lugar de preguntarse por qué esa generación no alcanzó su potencial colectivo, prefirió celebrar los momentos brillantes y eludir las preguntas incómodas. ¿Qué falló en la formación de esos jugadores? ¿Qué falló en los entornos que los rodeaban? ¿Qué falló en la estructura que debía prepararlos no solo para jugar al fútbol, sino para ser profesionales completos? Esas preguntas siguen sin respuesta. Y mientras no se respondan, México seguirá produciendo promesas que el mundo del fútbol recibirá con entusiasmo y olvidará con la misma velocidad. Y ahora llegamos al final, al pago de todo lo que sembramos al inicio.
Cuando Giovanni dos Santos tenía 17 años y todo el mundo lo veía entrenar en la Masía, la frase que todos repetían era siempre la misma: todavía no es su momento. La pronunciaban con orgullo, con expectativa, con la certeza de que ese momento iba a llegar. La repitieron cuando tenía 22 y todavía no se había consolidado en el Tottenham. La justificaron cuando tenía 27 y seguía saltando de club en club por Europa. Y cuando cumplió 30 y regresó a México con una carrera europea incompleta, ya no la dijeron más. No porque el momento hubiera llegado, sino porque todos entendieron en silencio que el momento nunca iba a llegar, que el momento había existido, que había tenido una ventana específica entre los 20 y los 25 años donde el talento, la edad y las circunstancias se alineaban para crear algo extraordinario. Y esa ventana se cerró, sin dramatismo, sin aviso, sin que nadie se lo dijera en voz alta. Como siempre se cierran las ventanas en el fútbol y en la vida. La historia de Giovanni dos Santos no es la historia de un jugador destruido por el sistema, no es la historia de una víctima, no es la historia de un villano, es la historia de un talento extraordinario que encontró todos los obstáculos que los talentos extraordinarios encuentran y no los superó. La exigencia de un padre que nunca procesó su propia carrera truncada. Un entrenador que esperaba más de lo que él estaba dispuesto a entregar. Un mercado europeo que perdona todo menos la inconsistencia. Un entorno que lo protegió cuando necesitaba que lo confrontaran. Y decisiones tomadas en momentos clave que priorizaron lo inmediato sobre lo importante. Todo eso junto, acumulado en años, sin que nadie pusiera el freno a tiempo. Eso es lo que pasó. Y es más incómodo que cualquier escándalo, más difícil de aceptar que cualquier caída dramática. Porque no hay a quien culpar completamente. No hay un instante donde todo se rompe de golpe. Hay solo la suma de 1000 pequeñas decisiones que empujaron en la dirección equivocada hasta que ya no había ninguna dirección correcta disponible. Hay un chico de 16 años en Perú levantando un trofeo, siendo el mejor del mundo. Y hay un hombre de 33 años mirando ese video desde algún lugar y pensando en la distancia entre esos dos momentos, en lo que se construyó, en lo que se perdió, en las decisiones que parecían pequeñas y que resultaron serlo todo. Eso es Giovanni dos Santos, no el héroe, no el villano, el jugador que pudo haber sido el mejor y que eligió, con o sin plena conciencia, no serlo. Esa es la historia que nadie te había contado completa, hasta hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes todo lo que el fútbol no quiso contarte sobre Giovanni dos Santos. Suscríbete a Detrás de la Fama para no perderte la próxima historia, porque siempre hay algo más detrás de lo que todos creen saber. Todavía no es su momento. Lo dijeron cuando tenía 17, lo repitieron a los 22, lo justificaron a los 27, y cuando cumplió 30 ya no lo dijeron más, porque el momento nunca llegó.